A continuación vamos a describir los instrumentos que nosotros vamos a utilizar para efectuar las mediciones de rigor de nuestro sistema de carga y generación de corriente. Nos vamos a apoyar de una pinza amperimétrica, la cual tiene múltiples funciones. Tiene cables de conexión en su parte inferior para medir el voltaje, entregándonos un voltaje continuo máximo de 1000 voltios de corriente alterna 750 y 600 voltios con conexión a masa. Un terminal común, un terminal para medir la resistencia y la frecuencia. Un cable para congelar la pantalla, un cable de encendido, un cable para seteo a cero y la escala con la que nosotros vamos a medir. Vamos a medir el consumo amperimétrico de los componentes y si es que está generando nuestro alternador o no está generando. Para ello nosotros vamos a trabajar en las letras A continuas, que acá tenemos nosotros 200 amperes alterno, 1000 amperes alterno, 1000 amperes continuo. Vamos a trabajar acá. ¿Cómo funciona este instrumento? Uno al pasar, abrir esta pinza y cerrar y tener acá un conductor, esta pinza va a detectar el campo magnético que genera la circulación de electrones a través de un conductor y de esta manera nos va a entregar una lectura de cuántos van viajando a través de un conductor. Encendemos nuestro instrumento y seteamos en 0. Apretamos el 0 siempre antes de comenzar una medición para eliminar cualquier tipo de corriente parásita o cualquier elemento. Dependiendo del sentido de la corriente, por la ley de la mano derecha y las leyes de Kirchhoff, nosotros vamos a depender de nuestro signo acá en la medición si es negativo o positivo dependiendo de cómo yo coloque el instrumento. Si la corriente viaja en este sentido va a marcar un símbolo, si viaja en el otro va a marcar otro símbolo. Bueno, pinza amperimétrica la vamos a usar solamente en la función de 1000 amperes corriente continua en nuestros cables positivos del sistema de alimentación. Como segundo instrumento vamos a utilizar un multímetro automotriz, el cual está comprendido por un botón de apagado, un botón de congelado de pantalla, un dial indicador de medición y un soporte en la parte trasera. Muy buen instrumento de medición, nos va a servir mucho durante gran parte de nuestra carrera educacional y profesional. Está constituido por un terminal común, un terminal rojo que se puede intercambiar. Si yo lo coloco acá, mido amperaje, pero ojo, solo hasta 10 amperes. Si lo coloco acá, mido en miliamperes. Si lo coloco acá, mido voltaje, continuidad, ángulo de Ewell y otros factores más. Básicamente lo vamos a usar en la unidad de voltaje de corriente continua. En escala 20, si es que estuviera viendo una batería de un automóvil convencional que trabaja con 12 voltios. Ojo que un camión también puede tener más baterías conectadas, pero igual pueden estar en 12. Si vamos a trabajar con un sistema de 24 voltios, yo deslizo este dial a 200, porque acá mido solo hasta 20 voltios de corriente continua. Está un poquito sucio, este es el guerrillero. Acá yo mido la resistencia de los circuitos y tengo una medida que es la medida de continuidad, que la vamos a usar mucho. Continuidad. Enciendo el instrumento y para medir continuidad me indica, miren, que tengo que estar conectado acá y acá. Si quiero medir amperaje, observen, me cambió ahí en el centro. Mira, me dice, tienes que estar conectado a común y a corriente. Si cambio ahí, me cambia, miren, observen. Porque si mido de manera inadecuada, quemo el instrumento y lo daño. Pero eso lo vamos a ver en otro capítulo. Vamos a continuidad. La opción de continuidad me va a detectar a mí, detectar una unión eléctrica o mecánica entre componentes, conductores y elementos. Vean, a través de un pitido del instrumento. De esta manera vamos a partir revisando si nuestro cable negativo o nuestro terminal negativo de la batería está en continuidad con los demás órganos del sistema. Veamos la carcasa del alternador. Tenemos continuidad. Soporte motor. Tenemos continuidad. Múltiple y transmisión. Veamos si tiene alguna tierra a la transmisión. Sí, estamos con masa eléctrica en todo el sistema. Eso quiere decir que el cable negativo está conectado a chasis y a motor. Tenemos masa eléctrica en todo nuestro sistema. Ahora verifiquemos el voltaje de nuestra batería. Vamos ahora
a medir en voltaje de corriente continua en escala de 20. En escala de 20. Quédate tranquilo. Se enfoca bien, ¿cierto? Enfoquemos la medición. Voy a dejar el instrumento ahí. Vamos a medir entre el borne positivo y el borne negativo un voltaje de 12.60, 12.59 voltios. Tenemos una carga bastante estable. Vamos a inhibir por algunos momentos el sistema de encendido. Miren, he desconectado las bobinas del cilindro 1 y 4 y acá la bobina del cilindro 3 y 2 para que el motor no arranque, ¿vale? Para que no arranque. Así que vamos a ver primero la prueba de descarga intensa. ¿Cuál es la caída de voltaje de nuestro motor cuando se le da arranque? Y cuál es el tema amperimétrico acá cuando nosotros observemos acá la medición. Tal cual como lo hicimos en el camión, en este caso en el FL80, ¿vale? Vamos a ver cómo se va el flujo de electrones, cómo vuelve y si es que este componente está cargando, ¿vale? Primera medición, caída de tensión. Permiso. Vamos a proceder a conectar el terminal negativo ahí de nuestra pinza al negativo y el positivo al positivo, ¿vale? Vamos a colocarlo acá. Tenemos nosotros acá nuestra medición 12.58. Vamos a ver cuál es la caída de tensión en el momento del arranque, ¿vale? Dale. De nuevo. 10.4. Una caída de tensión bastante baja, lo que quiere decir que el sistema se encuentra en buenas condiciones, la batería está bastante buena y el arranque no presenta caídas de tensión por esa pérdida de intensidad. Veamos qué pasa con nuestra pinza amperimétrica. Seteamos en 0. Seteamos en 0. Colocamos nuestra pinza amperimétrica acá. Contacto, por favor. Miren. 12 amperes de consumo. Miren la tensión. Corta contacto, por favor. Contacto. Bomba de combustible. Miren, bajamos a 12.09. 10 amperes de consumo. Solamente la bomba de combustible. Arranque, por favor. Ya. 140 amperes. 140 amperes de caída de tensión le exigió el motor de partida a nuestra batería. Si ustedes se dieron cuenta, fueron todos los valores positivos. Ahora, una vez que el motor arranque, esos 140 amperes van a comenzar a disminuir y tienen que cambiar de signo. Eso quiere decir que la corriente ya no va viajando en ese sentido, sino que vuelve desde el generador hacia la batería, cuando esté en negativo. Ahí nos va a marcar a nosotros una medida, o en este caso, una generación de carga. ¿Por qué da negativo? Porque tendría que colocar la pinza al revés para hacer la medición, pero no lo voy a hacer. Bueno, vamos a conectar nuestras bobinas. Ahí tenemos la bobina 1 y 4. Vamos a conectar la bobina 2 y 3, permiso. Ahí tenemos conectada la bobina 2 y 3. Y ahora vamos a proceder a dar arranque. Arranque, por favor. Miren. Suena así porque está sin manguera. De nuevo, observemos la medición. Arranque. Miren. Ahí está cargando. Menos. Ahí está entregando corriente al generador. Se estabiliza rápidamente. Y ahora podemos prender algunos consumos como la calefacción. Calefacción, luces. Se mantiene estable. Se mantiene estable. Miren el comportamiento de la generación. 13.9. 13.8, está bien, está generando.
Si bajamos de 12.5 y nunca sube, tenemos un problema. Apaga calefacción y luces, por favor. Ya, ahí tenemos la prueba. La carga está siendo bastante baja, no tenemos muchos consumos, estamos sacando de la batería y estamos generando de manera adecuada. Apaga, por favor. Enciende las luces. Generémosle un consumo. Miren cómo empieza a bajar la corriente de manera muy rápida. El voltaje, perdón. Comienza a bajar de manera muy rápida. Aquí nosotros deberíamos esperar 2 minutos, 1 minuto y medio. Y si la batería está en buenas condiciones, el motor debería volver a partir. Marcar una caída de tensión un poquito más baja, obviamente más baja de 10, pero debería partir y volver a generar rápidamente. Si por ejemplo esta batería se queda en 12.4, doy arranque y este voltaje no sube de 12.5, 12.6, quiere decir que tenemos problemas con nuestro generador. Si no tengo el cambio de sentido de la corriente, quiere decir que tengo problemas con mi generador. Si enciende la luz testigo o la luz piloto dentro del tablero, quiere decir que tenemos problemas internos con nuestro generador, el cual puede ser rodamiento, estator, puente rectificador o sistema de regulación. Miren, sigue cayendo la tensión, pero ya con más lentitud. Un sistema que esté inadecuado va a bajar muy rápido, la batería se va a descargar muy rápido y después no va a querer partir. Impecable.